Pues así vamos a ir a la Biblia, y vamos a continuar. Ya llegamos al capítulo 5 de Romanos, vamos avanzando. Y bueno, como siempre empezaremos con un poco de repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Así que igual el repaso es fácil, apagar el cerebro, pero os animo a intentar seguir donde estamos porque es muy importante el contexto para lo que estamos viendo, ¿no? Pablo lo que escribe y lo que dice es cumulativo, y Pablo supone que somos muy inteligentes y capaces de recordar todo lo que ha dicho en las últimas frases para entender lo próximo que dice. Y quizás eran más inteligentes en los días de Pablo que lo que somos nosotros, porque dice mucho en poco tiempo. Pero es importante hacer el esfuerzo, es importante entender todo lo que podamos por el contexto, porque lo peor que podemos hacer en la Biblia es leer un versículo fuera de su contexto, especialmente con lo que dice Pablo. De ahí vienen todos los errores, de ahí vienen tantas malas... hay tantas enseñanzas rarísimas con el nombre de cristiano que tienen un versículo en la Biblia que se atajan a ello, pero sin ninguna preocupación por el contexto ni por el argumento más grande del libro. Y así no se puede leer la Biblia. hay que leerlo en su contexto todo. Así que bueno, vamos a orar, después iré a eso, un poco de resumen, y continuaremos ya con el capítulo 5. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el día, gracias por traernos aquí, y gracias por tu palabra. Pido que bendigas el tiempo que pasamos ahora estudiándola, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, que no estorbe yo lo que quiere decir el Espíritu Santo. Pido que nos ayudes a entender, a tener las mentes despejadas, sin distracción, sin que se nos vaya el pensamiento a otro lugar, y que podamos enfocarnos y con la ayuda del Espíritu Santo crecer y aprender. Damos gracias por todo y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues yendo un poco capítulo por capítulo, lo que hemos visto hasta ahora. En el capítulo 1, Pablo empezó hablando de su necesidad de compartir el Evangelio, ¿no? Él se encontraba deudor. Ojalá tuviésemos ese mismo sentir nosotros, creo. Es muy fácil pensar que la gente nos debe a nosotros, que somos nosotros que merecemos más de lo que tenemos, o básicamente que el mundo es deudor. Pero Pablo al revés decía, es que yo lo debo todo a Dios, yo no merezco que me miren a mí, yo solo merezco, o sea, lo único razonable es que yo sirva a Dios contando el Evangelio. ¿Por qué? Porque entiende lo que es el Evangelio, entiende que él no merece la salvación. Y bueno, de ahí va a describir un poco la condición corriente en su día, y bueno, corriente hoy en día también, del mundo. Decía que en el mundo estamos rodeados de personas que se esconden de la verdad. La verdad es evidente, Dios es evidente, su poder, su creación, sus atributos son evidentes. Lo que está bien y lo que está mal, su ley moral es evidente, aunque a veces hay detalles que no todo el mundo secular esté de acuerdo en todos los detalles. Hola, buenas, muy bienvenidos. Estamos justo empezando resumen, porque estamos en el estudio de Romanos. En el mundo, pues, a veces diferentes culturas no estén de acuerdo en el 100% de los detalles de la ley moral de Dios, pero en su mayoría es evidente lo que está bien y lo que está mal. Y lo que no sea evidente, aparte de la Biblia, pues lo deja claro la Biblia, por supuesto, ¿no? Dios deja clara su ley, pero lo que dice Pablo es, nadie tiene excusa, la gente sabe lo que debería hacer, en la gran mayoría de los casos es evidente. Y Dios es evidente, el que Dios existe y el que Él nos hizo, y por lo tanto que espera algo de nosotros, no se puede debatir. Pero la decisión de evadir la realidad tiene consecuencias, ¿no? Las personas que han huido de Dios, han huido de la verdad, acarrean para ellos consecuencias, porque Dios espera una forma de vivir
Dios espera obediencia a su ley moral y la gente que huye de Dios, pues evidentemente no cumple esa ley. Bien, y las consecuencias no se van a escapar, no se puede huir de las consecuencias infinitamente. Dios ve lo que hacen todos, Dios ve cómo huyen, Dios ve cómo la gente cumple o no cumple su ley y obrará justicia perfecta. Bien, pensamos, todos tenemos algo de experiencia con el sistema legal de nuestro mundo, que tiene algunas cosas buenas, pero muchas cosas malas también, ¿no? Es muy, muy imperfecta la justicia en nuestro país y, bueno, me imagino en todo país del mundo. Tenemos algo de justicia, pero poca. La justicia de Dios es perfecta, nadie se escapa ileso, ningún inocente es culpado mal, y al revés, ningún culpable se escapa por encontrar una excusa o encontrar una forma de evadir la ley. Dios toma en cuenta incluso la conciencia, y aquí, si os acordáis, hablamos de que muchas veces la gente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, cuando hay lugares, o sea, Dios tiene la ley, Dios describe en la Biblia lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué pasa con las personas que viven en un lugar, o quizás vivieron hace cientos de años en un lugar donde ni siquiera tenían la Biblia? No tenían acceso a esas palabras de la ley y no sabían tanto como nosotros en esta cultura. Pues ellos son culpables de la ley, sí, por lo que dijo Pablo al principio, de que la ley es evidente para todos, pero no son tan culpables como los que tienen la ley enfrente suya. Bien, y esto es una cosa muy seria para los que vivimos en un lugar con acceso a la Biblia, y hoy en día, gracias al Internet, pues hay más acceso que nunca a la Biblia. O sea, muy pocos pueden dar la excusa de que no podían ni siquiera saber lo que decía la Biblia. Bien, evidentemente hay aún personas, pero Dios culpa según el conocimiento, según el acceso que alguien tenga. Toma en cuenta la conciencia y el conocimiento de las personas. Eso es parte de la justicia. Ahora, Dios no nos da Dios no describe exactamente cómo va a hacer justicia. No nos dice, pues, tal persona va a recibir doble castigo que el otro. Nosotros no sabemos la fórmula para la justicia de Dios, pero sabemos, porque nos lo dijo Jesús también, Pablo no es único aquí en decirlo, que Dios condena más al que sabe más. ¿Bien? Condena según el conocimiento de uno. Sí que me acuerdo siempre cuando estaba haciendo el examen para conducir o estudiando para el examen, pues, y tenía que memorizar cientos de reglas que no había oído de ellos en la vida y nunca me iban a tocar como conductor de un coche normal, pero tenía que tenerlas memorizadas y entendía que, o sea, me aplicaba toda la ley de la carretera, lo conociera o no. O sea, si me parara un policía y me dijera, has hecho tal, no vale la excusa de que pues yo no lo sabía. O sea, eres culpable de la ley, lo conozcas o no. Con Dios también, pero mucho menos. O sea, eres más culpable cuanto más conozcas. ¿Bien? Así es la justicia de Dios. Los judíos, el capítulo 3, el título ese igual no es tan descriptivo del contenido, pero Pablo habló de los judíos concretamente, que tuvieron mucho más acceso a la ley que los gentiles. Y los judíos iban a ser específicamente más culpables por su conocimiento. Ahora, cada uno, habrían personas más culpables que otras según sus acciones, pero en categoría, los judíos tenían mucho más acceso a la ley, por lo cual eran más culpables si no habían sido perdonados por sus pecados. En el capítulo 3 hablamos de que la maldad en el mundo deja evidente o dejará evidente la justicia de Dios. Dios será glorificado en hacer justicia. Cuando Él castigue el pecado, eso va a demostrar su santidad. Y Dios será glorificado. Cuanto más malo sea el mundo, eso no significa que Dios sea malo. En cambio, va a demostrar
lo santo que es Dios. Conocimiento del pecado, vimos después, la ley sirve para una cosa, básicamente, para que conozcamos que somos pecadores todos, y aquí Pablo dijo, no hay ninguno que no haya roto la ley. Conozcas bien la Biblia o no la conozcas, has desobedecido. Todos hemos roto la ley de Dios en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida. Y cuanto más conozcas de la ley, simplemente es más... por eso tienes más responsabilidad por arrepentimiento, porque tienes más conocimiento de tu propio pecado. Vimos que la ley no puede salvar a nadie, lo único que puede hacer la ley es condenar. Bien. Si uno fuese capaz de no romper la ley, pues la ley le declararía justo, pero hemos dicho que nadie ha vivido según toda la ley, nadie ha cumplido toda la ley, más que Jesús. Por lo cual la ley no puede salvar a nadie, solo puede condenar. Y la ley sirve para eso, para demostrar que estamos bajo la condena. En el capítulo 4 vimos que los del Antiguo Testamento, que evidentemente vivieron antes de la venida de Jesús, antes de que Jesús muriera en la cruz por sus pecados, ellos fueron salvos de la misma forma que nosotros. Ellos también rompieron la ley, ¿verdad? O sea, los que venían antes de Jesús eran pecadores, igual que los que después. Eran pecadores, culpables por sus pecados, pero ellos fueron justificados de la misma forma que los del Nuevo Testamento somos justificados. Fueron justificados por fe. ¿Bien? Y Abraham fue dado como ejemplo, que pecó. Vemos en la Biblia varios pecados de Abraham, pero la Biblia dice que él fue justificado por su fe. Esto es, que Dios le consideró justo. Esto lo entendemos después de la muerte de Jesús, porque Jesús tomó el pecado de Abraham y así Dios le justificó. Abraham no entendía eso en su momento todavía, pero la Biblia dice que en el momento que Abraham creyó, Dios se lo contó por justicia. Después, la promesa que Dios le había dado a Abraham no fue condicionante a sus obras. No fue, Dios le dijo a Abraham, vas a tener descendencia, va a venir el Mesías de tu descendencia si me obedeces o si cumples la ley. No fue así. Y menos mal, porque Abraham no obedeció la ley, ¿no? Abraham pecó justo después del capítulo 15 de Génesis, que es cuando Dios le dio la promesa, o cuando Dios lo solidificó, por lo menos de una forma clara. El próximo capítulo es cuando Abraham rompe completamente la ley, teniendo hijo con la sierva de Sara, intentando encontrar una forma de tener hijo aparte de su esposa. ¿Bien? Demostrando una falta de obediencia tremenda. Pero la promesa no fue condicionante a su obediencia. ¿Bien? Por su fe, aunque no fuera suficiente fe como para no pecar después, fue suficiente fe para que Dios le declarara justo y Dios cumpliera su promesa. Después, Abraham decidió tener esperanza. Dice al final del capítulo 4 que Abraham tuvo esperanza en una promesa imposible. Abraham tenía casi 100 años cuando nació su hijo. Tenía 80 y algo cuando Dios le dio la promesa. Y Abraham, aunque él y su esposa eran incapaces de tener un hijo, confió en Dios, creyó en lo imposible, y eso es lo que Dios le contó como fe. ¿Bien? Fue convencido. ¿Por qué? Porque conocía el poder de Dios. Es la única cosa que te lleva a creer en lo imposible, es creer que Dios es poderoso. Bien, y hasta ahí hemos llegado. Bien. Ahora dejamos un poquito de hablar de Abraham, el capítulo 5, y vamos a traerlo a lo práctico, hacia nosotros. Bien, dejamos un poquito, y ahora realmente llegamos a aplicación a nosotros, en el capítulo 5. Así que empezamos. Bien, Romanos 5, versículo 1, dice, entonces justificados, ya hemos hablado mucho de esta palabra, que significa ser declarado justo ante la ley. Bien, es pasar por la corte de Dios y que el juez te diga inocente. Eso es justificados entonces por la ley, por la fe, tenemos paz
para con Dios, o sea, tenemos paz con Dios. El que rompe la ley no tiene paz con Dios, ¿no? El pecador está en guerra con Dios, porque Dios es santo y Dios no tolera el pecador, ¿no? Pero el que ha sido justificado ya está en paz con Dios, ya no hay ninguna cosa entre él y Dios. Piensa en Adán y Eva antes de su pecado, que estaban en paz con Dios. Estaban en el huerto, como Dios había diseñado, estaban viviendo, trabajando, glorificando a Dios, cuidando del huerto como Dios había diseñado, y caminando con Dios diariamente, en comunión con Dios. Así fue hasta su pecado. Pero nosotros, cuando seamos justificados, entonces tenemos paz con Dios. Volvemos a la relación correcta con Dios, como debería ser. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Señor, y aquí el énfasis en la palabra Señor. Gracias a el Señor Jesucristo, nosotros somos justificados, por lo tanto tenemos paz. Por lo que Jesús hizo. Bien, ahí es donde es el Evangelio. Porque Jesús murió por nosotros, nosotros tenemos paz con Dios. Por quien también, o sea, por Jesús, nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, que esto significa simplemente permiso de acceso. Bien, como una entrada a un partido de fútbol, tienes un papelito que dice, puedes entrar, pues tienes acceso ya a este evento, a esta cosa. A través de Jesús, nosotros tenemos entrada a ¿qué? Tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Gracia es simplemente regalo inmerecido, ¿no? Gracia es un don, una cosa dada por Dios. Y lo que nos es dado es por el Señor Jesucristo. ¿Bien? Nosotros tenemos acceso a la gracia por el Señor Jesús. Y dice, en esta gracia o en este don, podríamos decir, en este regalo, nosotros estamos firmes, confiados, estamos tranquilos, estamos bien, como dijo antes. Acercarse a Dios era muerte por el pecado. Y vemos mucho de esto cuando los judíos dice que si uno se acercaba al monte santo de Dios, al monte donde estaba Dios quedándose por lo menos en representación de Dios, pues ellos morían. En el templo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, la gente si entraba sin acceso morían. Con el arca del pacto, cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, y alguien tocó el arca, aunque fue por accidente, no sin ninguna mala intención, el que lo tocó murió, porque estaba en representación acercándose a Dios, ¿no? La gloria de Dios siempre ha sido sentencia de muerte desde el tiempo de Adán, por lo menos, porque antes de la caída de Adán, pues él caminaba con Dios en su presencia. Pero Pablo está diciendo, a través de Jesús tenemos acceso a la gloria de Dios. Y nos gloriamos nosotros, somos orgullosos nosotros de estar en la presencia de Dios, o tener acceso a la presencia de Dios. Bien. Y esto está hablando de un cambio muy grande a lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Bien, estamos hablando de la solución al problema del pecado, el pecado que nos mata en cuanto lleguemos en contacto con Dios. A través de Jesús tenemos eso, entrada a la gloria de Dios. Nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza es esperar, está ahí metido en la palabra, ¿no? Esperar con ilusión, esperar con confianza algo. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos, aquí cambiamos un poco de idea, nos gloriamos de quién es Dios y de su gloria, de su presencia, pero nos gloriamos también, dice, en las tribulaciones, y esto es una cosa muy curiosa que dice Pablo. Aquí Pablo es de las cosas que dice un predicador para despertar a la gente que está medio dormida. Dice, es una cosa rara que es chocante. Pablo dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Pruebas. Es una palabra bastante general, bien, para problemas.
cosas malas, cosas que no son como deberían ser. Todos hemos vivido en algún momento tribulaciones, algunos más que otros. Igual toda la vida ha sido una serie de tribulaciones. Tribulaciones son cosas que no deberían ser. Vivimos en un mundo caído, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de pecado y todos pasamos por cosas que no deberían ser, enfermedades, muertes, injusticias, las cosas que sean. Pero dice Pablo, nos gloriamos o estamos orgullosos de estas cosas también. No porque sean buenas, porque no las son, las tribulaciones son malas. Pero dice, nos gloriamos. ¿En qué sentido? Pues dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra aquí es realmente perseverancia. Paciencia igual tiene una connotación un poco distinta, ¿no? Perseverancia significa aguante. O sea, mira, esta semana estaba escuchando una grabación de mi abuelo que nació antes de la... O sea, bueno, hace muchos años, ¿no? 80 y pico tiene él ahora, ¿no? Y estaba hablando de cómo era la vida cuando él era niño, que no tenían ni electricidad en casa, no tenían agua en casa, tenían perseverancia, pues porque no había otra. Bien, la vida era muchísimo más dura, más difícil en todo aspecto. Y eran fuertes todos. O sea, por necesidad la gente lidiaba con las dificultades que les presentaban porque no había otra. Vivimos en tiempos comparablemente fáciles. Evidentemente hay dificultades también, ¿no? Pero vivimos con muchísima más facilidad o comodidad en la vida de lo que era antes. Y lo que dice Pablo es realmente tan sencillo como eso. Cuanto más duras son las cosas, más duras son las personas. Cuanta más prueba pasemos, más resistentes somos. Y así es. No es... ojalá pudiéramos llegar a la resistencia sin la dificultad, sin la prueba, pero nadie llega a poder, si uno está entrenando para una carrera, no puedes llegar a ser resistente en la carrera sin el esfuerzo, ¿no? Es la lucha, es la tribulación lo que te lleva a la resistencia. Bien. En el cielo no habrá quizás necesidad de resistencia, pero en el mundo caído en la que vivimos es muy necesaria la resistencia, ¿no? O sea, vivimos en una olla de presión. Por eso dice Pablo, no, nos gloriamos en las tribulaciones simplemente porque nos dan la perseverancia que necesitamos. Sin perseverancia no vas a durar como cristiano. Vas a caer por los lados, vas a abandonar la carrera, porque necesitas perseverancia, necesitas ser fuerte mentalmente, físicamente, o sea, necesitas dureza para poder resistir. Los cristianos y los inconversos también, ¿no? Todos necesitan aumentar en resistencia. Las tribulaciones, dice, producen paciencia. Ahora, no vamos buscando tribulaciones por buscarlas, no estamos hablando aquí de intentar meternos en dificultades, ¿no? Como hacernos autodaño de una forma, pero en vez de quejarnos, damos gracias porque simplemente nos están haciendo más fuertes espiritualmente, ¿bien? Simplemente no hay que leer demasiado en lo que está diciendo Pablo, realmente es una cosa muy sencilla lo que está diciendo Pablo, ¿no? Las tribulaciones producen paciencia o perseverancia, y la paciencia prueba, aquí la palabra es evidencia de quién eres. O sea, la resistencia, la perseverancia, demuestra la calidad de la persona que eres. Eso es simplemente lo que quiere decir la frase. La prueba es, pues, quién eres. Es verdad que, o sea, mirando a alguien en condiciones sencillas, en condiciones fáciles, tú no sabes qué tipo de persona es. Es muy fácil tener, pues, la fachada, ponerse lavarse la cara, estar
poner una sonrisa. Es muy fácil tener una fachada, pero en la prueba realmente ves el carácter de una persona. A través de la perseverancia es la medida de la persona, o se ve la medida de la persona, ¿no? Básicamente la prueba demuestra qué tipo de persona eres. Y la prueba o la demostración de quién eres nos hace crecer en esperanza. El cristiano, bueno, también el no cristiano, ¿no? Pero el cristiano que pasa por pruebas crece en fuerza, crece en resistencia, crece en perseverancia. Y esto es lo que demuestra a los demás que es un cristiano. Todos pasan por pruebas, cristianos y no cristianos. Bien, evidentemente no es algo que únicamente toca a los cristianos, pero el cristiano demuestra en las pruebas una actitud distinta. Muestra al mundo un carácter diferente, una medida de persona diferente. Porque el cristiano crece en medio de la prueba. El cristiano demuestra el poder de Dios en el cristiano. Y esto produce esperanza, confianza. Pienso en Abraham. Bien, volvemos al ejemplo de la fe de Abraham. Abraham pasó por pruebas durísimas. Bien, Abraham no lo tuvo fácil. No es que le tocó la lotería cuando Dios le dijo, tú vas a ser el líder de esta nación. No es que, mira, todo bendición, Dios tuvo suerte de que Dios le cogiera a él para algo. Abraham pasó una vida de pruebas, una vida de dificultad. Y vemos algunas de estas cosas detalladas en la historia de Génesis. Hay muchísimo más sin contar. Bien, pero Abraham fue un peregrino. Un peregrino es una vida dura. Abraham dejó su país donde lo tenía, suponemos, cómodo. Dejó su país para algo mucho peor o para una vida dura. La vida de un peregrino en un país que no era suyo. Lo abandonó todo para una vida difícil. ¿Y por qué lo hizo? Pues en obediencia a Dios. Porque Dios le dijo, yo quiero que salgas de tu ciudad, de Ur, y vayas a una tierra que yo te prometo. Y Abraham escogió una vida de dificultad, una vida de dureza. ¿Por qué? Por obediencia. Porque es lo que Dios esperaba de él. Y la vivió y pasó por pruebas y todo esto es lo que le llevó a Abraham a ser una persona de fe. Si medimos si intentáramos medir la fe de los cristianos, no es que uno nació con mucha fe y otro no. No es que, pues mira, yo soy una persona simplemente me viene automáticamente la fe, o a mí no, y no puedes decir la excusa, no, es que yo no soy una persona de fe porque a mí no me ha tocado la fe. La fe, la esperanza, la confianza en Dios, es lo que estamos hablando, eso nace de las pruebas y la perseverancia y enfrentarte con un obstáculo y no ser derrotado, sino superarlo y enfrentarse al próximo obstáculo y ir creciendo. Bien, el proceso de madurez es un proceso de superar obstáculos. Sin obstáculos nos quedaríamos como bebés espirituales. Y la fe crece y la fe viene de ahí. La esperanza viene de ahí, viene de pasar por superar pruebas. Y dices, es que no me gusta pasar por pruebas, pues a mí tampoco. A nadie le gusta, pues, si no se llamarían pruebas si nos gustaran. Pero es a través de las tribulaciones, a través de las pruebas, que crece nuestra resistencia y nuestra fe y demostramos que realmente somos cristianos. Así es como nos distinguimos del mundo, por nuestras actitudes en las pruebas. Dice, la paciencia, bueno, volvemos entonces. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, estamos contentos, y cuando contentos, ¿no? Pero tenemos una actitud positiva hacia las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las tribulaciones son el método de crecer. Tribulaciones producen paciencia o perseverancia. La paciencia prueba, demuestra quiénes somos. La prueba es lo que produce la esperanza. La esperanza del justo es confiar en el plan de Dios, confiar en el próximo. Y la esperanza no avergüenza. O no nos deja aquí, la idea no es vana, no es una esperanza
en algo inválido. La esperanza se valida. ¿Por qué? La esperanza se valida porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que es la esperanza del cristiano en Dios es una esperanza que está bien puesta. No estás esperando algo que no va a ocurrir, estás esperando algo que va a ocurrir porque Jesús derramó su amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Básicamente porque Jesús actuó en amor hacia nosotros. Y esto es referencia a la cruz, ¿no? El amor de Dios ha sido, y es una forma bonita de describirlo, ¿no? Ha sido derramado sobre nosotros, echado sobre nosotros. Dios ha actuado en amor hacia nosotros. Por eso nuestra esperanza no es en vano, ¿no? Nuestra esperanza es validada o es en algo que va a ocurrir. Da mucha tristeza ver gente con mucha esperanza de algo que sabes que no va a pasar, ¿no? A veces, te topas con gente que está engañada o en alguna cosa de una religión o esperando muy ingenuamente que algo vaya a ocurrir y sabes es que es una esperanza que no tiene sentido, es una esperanza que no va a cumplirse y tristemente mucha gente llena de esperanza falsa. Pero la esperanza en Dios se cumple, no por nosotros, nada que hayamos hecho nosotros, simplemente porque Dios haya derramado su amor sobre nosotros. Dice, a través del Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, la palabra que es así simplemente, ¿no? Débiles, sin poder hacer nada nosotros, es la idea. Sin nosotros aquí luchando contra nuestras pruebas, no podíamos hacer nada más. Sin tener nosotros ningún recurso, ninguna esperanza propia, Cristo murió por los impíos, por nosotros. Cristo, cuando nosotros éramos débiles y no teníamos nada que ofrecer, dice, a su tiempo, en el momento oportuno, literalmente es lo que está diciendo, en el momento dado, en el momento que Dios escogió, murió por los impíos. Los impíos aquí, hablando de los que han roto la ley, los que no merecen nada de parte de Dios, porque ya hemos establecido lo que es la justicia de Dios, lo que Dios espera de los humanos, lo que significa la santidad de Dios y cómo nosotros no merecemos ningún favor de Dios, sino que merecemos la condena. Pero a pesar de todo eso, Cristo murió por los impíos. Dice, imagínate, ciertamente dice, apenas moriría alguno por un justo. O sea, si tú te pusieras en la situación donde, podrías morir por alguien, dar tu vida para que otro no muera, ¿lo harías por una persona justa? Simplemente porque una persona no merezca la muerte, ¿morirías tú por él? Una cosa muy difícil, sin otra relación mayor, sin decir, pues es mi familia o es una persona que quiero mucho, ¿no? Simplemente porque uno no merece la muerte, ¿tú morirías por esa persona? Muy difícil, ¿no? Eso por un justo, uno que no lo merece. Dices, quizás uno que una persona muy buena, una persona que, además de ser justo, es que es buena y quiere sacrificarte porque sabes que es mejor persona que tú, quizás en ese caso hasta darías tu vida por él. En la guerra y tienes a gente dando la vida por otros, pues por un país o por una idea, un concepto más grande que ellos, una cosa así que lo ven como más importante que sus propias vidas, quizás. Quizás una persona que admires mucho, respetes mucho y digas, es que esta persona puede ofrecer tanto más al mundo que yo, quizás morirías por esa persona, ¿no? Pero Dios no murió por un justo, no murió por alguien bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En el más
extremo de los casos, en lo más difícil que te puedas imaginar de morir por alguien, Cristo murió por pecadores, gente injusta, gente que merecía el pecado. O sea, la pregunta de antes, ¿morirías por alguien que no pero ¿morirías por alguien que mereces esa muerte? O sea, eso ya sería locura, ¿no? Quizás, dices, moriría por alguien que merece la vida y no debería morir, pero si es alguien que ha asesinado a alguien, ha hecho algo que merezca ya la muerte de por sí, ¿darías tu vida por esa persona? Sin otra razón, o sea, locura. Pero es exactamente lo que hizo Dios por nosotros, ¿no? Demostró su amor hacia gente que había roto la ley, gente que merecíamos la muerte. Así de sencillo. Habíamos roto la ley y la ley nos declaraba culpables. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso nuestra esperanza no es vana. Bien, por esto. La esperanza no avergüenza, o sea, no es vana, no es esperanza falsa. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la locura de morir por pecadores. Bien, algo absurdo de imaginar. Y eso es lo que hizo en amor, porque el amor de Dios fue derramado por nosotros. Y aquí es donde llegamos al... ¿Por qué está Pablo tan endeudado? ¿Por qué empieza Pablo diciendo, soy deudor por el Evangelio? Pues porque Pablo dice, es que yo no era justo, no era bueno, era un pecador, y Cristo murió por mí. Bien. Entonces, hemos visto varias cosas aquí, varios conceptos en estos versículos, pero más o menos el tema central de los versículos que hemos visto es esta idea de la esperanza. Bien, ya hemos explicado cómo merecemos la culpa por nuestro pecado, cómo somos justificados por las obras de otros, las obras de Cristo, ¿no? Bueno, justificados por nuestra fe en sus obras. Tenemos paz con Dios, pues por esa justificación, y por eso nosotros tenemos esperanza. No nos preocupemos, por lo tanto, de las tribulaciones que nos asedian ahora. Hola, buenas. No nos enfoquemos en las cosas que nos estén dificultando hoy en día, que son pruebas y son tribulaciones y son malas y desde luego no deberían ser. Sabemos que así es este mundo. Pero todas esas cosas van a servir para ayudarte a tener más fe. A ser una persona como Abraham, que creció por las pruebas y aprendió a confiar más. Y esa confianza no es una confianza vana. A confiar en lo que tenemos asegurado, que es esta cercanía con la gloria de Dios, la restauración de nuestra relación con Dios. Así que, bueno, tengamos entonces esperanza. Bien, las tribulaciones producen esperanza. Y así vamos a terminar. Bien, leo el último versículo una vez. Cristo muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí vamos a terminar y orar. Nuestro Padre, te damos gracias por el pasaje de hoy. Gracias por la obra tuya en la cruz por nosotros, gente que no merece absolutamente nada. Pido que nos ayudes, Señor, en nuestra lucha diaria contra nuestro propio pecado y contra las pruebas que nos asedian. Ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a ser más conscientes de nuestra esperanza en ti. Gracias por todo, gracias por tu obra en la cruz en nuestras vidas y gracias por tu plan para nosotros. Pido que bendigas y fortalezcas a cada hermano aquí hoy, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Y así vamos a terminar por hoy. Lo siento, bueno, ya no lo siento a los que viven porque ya no nos ven, pero lo tengo grabado y lo subiré a YouTube por lo menos. Nada, que tengáis muy buena semana, Dios os bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el domingo que viene para el culto de bautismos.